Bienvenidos docentes a un nuevo episodio de este podcast publicado por el Centro de Investigación en Educación Médica y Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterre. Este podcast tiene como propósito ser un espacio de difusión de conocimiento e investigaciones sobre varios aspectos de la docencia universitaria en Ciencias de la Salud. Mi nombre es Matías Osa, soy kinesiólogo y magíster en Pedagogía Universitaria en Ciencias de la Salud e integrante de este Centro de Investigación en Educación en Medicina y Ciencias de la Salud, al que cariñosamente llamamos CIEMIX. Hoy nuevamente me acompaña la profesora Lucía Santelices. Ella es magíster en Educación Especial, con estudios en Educación en la Universidad de Harvard y la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Educación y profesora de Estado en Biología y Ciencias Naturales. Ella es la directora del Centro de Investigación en Educación en Medicina y Ciencias de la Salud y del programa de magíster en Pedagogía Universitaria en Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterre y es profesora titular en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la Finisterre. Y hoy día vamos a conversar sobre algunos consejos para la conducción de la clase. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, Matías. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecerte por esta nueva oportunidad que me das de compartir en este espacio. Muy bien, es un gusto que conversemos de estos temas y podamos difundir también al resto de la comunidad. Ya, como estamos hablando sobre la conducción de una clase, recordemos que en el contexto que lo estamos viendo, en el contexto de Ciencias de la Salud, en el fondo, una clase se refiere a cualquier encuentro entre el docente o el tutor clínico puede ser y uno o más estudiantes que tiene como el propósito modificar esquemas mentales en los estudiantes, ¿cierto? Estamos más o menos en ese contexto. Me parece, sí, ese es el contexto. Muy importante, Matías, lo que has dicho, porque a menudo la representación mental que tiene la mayoría de la gente cuando uno refiere el concepto clase es la clase tradicional, es decir, todos sentados ordenaditos en una sala y el docente único, expositor y actor principal. Y para nosotros en Ciencias de la Salud hay múltiples escenarios, entonces la clase se puede dar en un gimnasio, en el caso de los kinesiólogos, en una consulta privada, se puede dar en un centro de atención primaria o al lado del enfermo o en una sala. Por lo tanto, se amplía el concepto de clase y esto exige tener una mirada distinta respecto de cómo conducir ese espacio. Bien, entonces ya habíamos dado algunas ideas sobre cómo iniciar esta clase, cómo poner en un estado mental en el que el estudiante se prepare a intercambiar o a recibir algunas ideas nuevas. Ahora veamos cómo se conduce esta clase o cómo se debe llevar a cabo el desarrollo de esta clase. Y empecemos por qué es importante este tema de tener claro cómo desarrollar la clase. A mí me parece que es muy crucial porque al igual como la mayoría de las ciencias van evolucionando, hoy día se sabe mucho mejor lo que ocurre con el aprendizaje. Desde la ciencia, ¿qué se nos señala? Se nos señala que es fundamental en la conducción de una clase proporcionar múltiples formas de representación de los contenidos de la clase. ¿Eso qué significa? Significa que los alumnos deben tener muchas oportunidades para ellos ser protagonistas en el trabajo de la clase. Hay un segundo principio que también es muy fundamental, que hay que proporcionar múltiples formas de expresión. ¿Por qué? Porque estudios bastante nuevos que están señalando que el lenguaje es crucial. Si un estudiante no comprende desde el inicio de la clase los conceptos, se va a desenganchar de la clase psicológicamente y por lo tanto se va a dificultar el aprendizaje. Y el tercer principio es que se debe proporcionar múltiples formas de implicación del estudiante con el aprendizaje. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que darle sentido al contenido que vamos a trabajar. Yo no sé si respondo tu pregunta, Matías. Me gustaría que si tienes algún ejemplo con respecto a eso.
a estos principios. A estos principios. Por ejemplo, ¿sí? ¿Qué significa proporcionar múltiples formas de representación de los contenidos? Eso significa ayudarlos a percibir con mayor precisión los contenidos, de modo que ellos, al percibir mejor, van formándose una imagen mental de lo que uno les va a enseñar. Yo les puedo ayudar a percibir mejor incorporando pequeños videos, por ejemplo. Sin embargo, si yo voy a incorporar un pequeño video, que hoy día les llamamos cápsulas, yo debo anticipar el contenido de la cápsula y darle sentido a lo que van a ver. ¿Y eso por qué? Porque siempre la observación debe ser intencionada. De lo contrario, uno puede estar focalizando la atención en un aspecto de la cápsula y otros en otro. Y lo que queremos es facilitarles una representación correcta del contenido. Si yo les muestro un video, por ejemplo, de una atención de urgencia, les digo, fíjense cómo el líder desarrolla este trabajo en equipo, por ejemplo. Fíjense cómo asigna las tareas, hacer una preparación más clara de lo que tienen que ver. Claro, lo que desde la década del 60, Ausubel señalaba como les entregas un organizador de avance. Ya. Entonces ellos ya van a tener claro lo que tienen que buscar en la cápsula. Lo mismo si vas a trabajar con cualquier otro contenido. Por ejemplo, si tú quieres trabajar en torno a un procedimiento, tú los aproximas al procedimiento y les dices que como van a trabajar en tal procedimiento, tú esperas que observen y pongan la atención en el paso 1 que tú vas a dar, o en el paso 2 o en el paso 3. Porque obviamente si uno está enseñando procedimiento, lo tiene que modelar uno y uno verbalizarlo en voz alta. Ya, como ir pensando en voz alta lo que estoy haciendo, describiendo al mismo tiempo que estoy haciendo. Tal cual. Eso es muy importante en una clase en la cual tú vas a incorporar la enseñanza de un procedimiento. Ahora, ¿qué consejos podemos compartir con respecto a estos 3 puntos tan importantes como conceptuales de cómo se desarrolla una clase con las personas que nos están escuchando sobre qué hacer o qué no hacer cuando uno conduce una clase? Lo primero que no hay que hacer es pasar a llevar lo que vamos a conocer como el ciclo del aprendizaje. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay bastante evidencia al respecto. Hay trabajos de Delaser del año 2005 que muestran que la ruta neuronal que subyace al aprendizaje por repetición, que es cuando el estudiante está escuchando la clase solamente, tus explicaciones sobre el contenido, es menos efectiva que la ruta neuronal que se realiza cuando se está llevando a cabo un aprendizaje estratégico. Ahora, ¿cuál es la diferencia en el aprendizaje estratégico respecto del aprendizaje por repetición? Que en el aprendizaje estratégico el estudiante parte trabajando él directamente con el contenido que tú vas a abordar en profundidad. Entonces las actividades de la clase no parten con una explicación. Es bien frecuente cuando uno va a observar clase que el docente primero explica la materia y enseguida les da algunas actividades a los estudiantes. Eso es construir un mundo al revés. ¿Por qué? Porque lo que hoy día se sabe desde la psicología del aprendizaje es que primero uno enfrenta al estudiante con el contenido que uno va a trabajar y lo puede enfrentar pidiéndole que él haga una síntesis de lo que sabe y de lo que esperaría conocer o de lo que le gustaría saber respecto de un tema. Eso es un ejercicio sencillo. Incluso en ese momento uno les puede dejar que utilicen su teléfono celular y que busquen información respecto del tema que tú vas a trabajar y acerca del cual al inicio de la clase les indicaste, les diste algún desafío y los aproximaste.
A continuación, ¿qué debería venir? Debería venir una apuesta común del trabajo que los estudiantes hicieron. Pero esa apuesta común se podría hacer en pequeños grupos, si estás presencial. Si estás trabajando con plataformas como Zoom, que tiene la posibilidad de generar grupos, generas los grupos de trabajo. De modo que ellos compartan su síntesis inicial y qué quisieran aportar a toda la clase en el momento del trabajo colaborativo. Y a partir de los aportes de los pequeños grupos, tú tomas sus ideas, las vas clarificando y vas engarzando con lo que tú quieres enseñar. A continuación, ¿qué debería venir? Debería venir, siguiendo el ciclo del aprendizaje, debería venir un momento en el cual el estudiante hace una síntesis, un pequeño resumen de lo que aprendió respecto del contenido que era el núcleo de la clase. Y terminas tú con un nuevo ejercicio, individual nuevamente. Y es si pusiéramos la mente en reversa. Nosotros al inicio sabíamos A. Hoy, ¿cuánto sabemos? Es ayudarlos a ¿qué? A tomar conciencia del cambio que hubo en sus estructuras de pensamiento. Y después tendría que venir, obviamente, el cierre de la clase. Para el cierre de la clase, tú recoges lo que ellos trabajaron en ese momento y a partir de la síntesis que cada uno fue haciendo, tú completas o corriges lo que aprendieron. Porque no es el docente el que cierra, el que debe cerrar mentalmente es el estudiante. Al que le sirve el cierre, claro. Claro, porque también es un error que uno ve frecuente, porque tú me preguntabas cuáles son los equívocos frecuentes. Este es un segundo equívoco. Pensar que es el docente el que sintetiza. ¿De qué le sirve al estudiante tu síntesis? Hoy día está demostrado que eso se va, no sirve. Entonces aquí lo importante es lo que a él le sirve. ¿Y cómo podría uno cerrar esta parte? Con una pregunta muy sencilla. ¿Qué aprendí hoy? Es un ejercicio pequeño, pero muy potente mentalmente, porque te obliga a reordenar las ideas propias. Y que también sirve de retroalimentación al profesor para asegurarse de que lo que se aprendió es lo que se pensaba que se iba a aprender en esa sesión. Exacto. Si yo pensaba que en esta sesión iban a aprender una cosa y cuando me encuentro después, cuando ellos hacen su síntesis y dicen qué es lo que aprendí hoy y es algo muy distinto a lo que yo esperaba, tengo que volver a revisar mis métodos y asegurarme de que lo que yo necesitaba que aprendieran esté quizá en la próxima clase o otra forma. O sea, lo que aprendieron diferente no necesariamente está de más. Exacto. Pero si faltó lo que yo tenía en mente, tengo que revisar eso y programarme en una siguiente sesión quizá, o de alguna forma remediar o corregir o agregar todo eso que faltó en esa clase. Entonces esa síntesis no solamente finalmente le sirve al estudiante, sino que también me sirve como docente para asegurarme que que estamos en sintonía con los estudiantes entre lo que dice el programa que yo tengo que transferir o que ellos tienen que aprender y lo que efectivamente están aprendiendo. Exactamente, eso es. ¿Hay alguna publicación al respecto o algún autor que nos convenga seguir para ir aprendiendo más sobre cómo conducir una clase? Yo creo que hay un autor que es Cast. Él publicó en el 2011 una guía que se llama Guía del... A ver, te lo voy a decir en inglés porque no tengo la traducción literal, pero se llama Universal Design for Learning Guidelines. Versión 2.0. Es una guía para el diseño universal del aprendizaje. Se publicó en el 2011 esta guía. Y hay una muy buena traducción que es del 2013 de una autora española que es la Carmen Alba Pastor, con un grupo de colaboradores. Esa guía trae muchos elementos que sirven para enriquecer desde la planificación
hasta la conducción y cierre de una clase. Muy bien. Y eso habla de diseño universal, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Cómo diseñamos este proceso? Porque obviamente no es fácil para un docente de ciencias de la salud, que no necesariamente es un experto en educación, hacer la transferencia de un modelo tradicional en el cual se le formó, porque el modelo de Flexner es espectacular, pero era absolutamente positivo en general en ciencias de la salud, a un modelo renovado en el cual el foco está puesto no en el docente, sino en lo que el estudiante hace. Ese cambio es muy fuerte para un profesional de excelencia, pero en su disciplina, no en educación. Claro, muchos nos vemos enfrentados a eso cuando empezamos a hacer clases, que tenemos solamente el modelo de los que fueron nuestros profesores. Tal cual. Que a su vez tuvieron el modelo de sus profesores. Modelo tradicional. Claro, porque no existía el conocimiento de estos 10 últimos años. Lo que ocurre es que ha habido una explosión desde más o menos el año 2000, cuando los primeros trabajos de neurociencia aplicada a la educación surgieron. Entonces ha habido un avance del conocimiento muy impresionante, pero que no tiene por qué llegar a otro circuito de expertos, claro, que son los expertos en ciencias de la salud. Entonces yo siento que nuestra misión en educación médica y ciencias de la salud es indagar sobre la aplicación de esos principios en nuestras aulas de ciencias de la salud. Y mejorar lo que se pueda mejorar. Y mejorar y aplicar lo que se pueda aplicar. Tal cual. Ya, entonces si los que nos están escuchando van a recordar solo una cosa o una idea de este episodio, ¿qué les recomendarías tú que recordaran? Porque ahora no les podemos pedir a ellos que hagan su resumen y que lo entreguen, pero sí podríamos darles una idea más o menos de qué es lo central cuando uno conduce una clase. Yo creo que lo central es, primero, tener muy claro que no se puede entregar el contenido experto en su totalidad y con una clase expositiva. Eso es lo primero que yo diría. La segunda idea es que se sabe que el aprendizaje estratégico, es decir, aquel en el cual el estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje, es el que va a dejar huellas indelebles en los circuitos neuronales de la corteza cerebral. En tercer lugar, que sigan siempre un ciclo de aprendizaje. Y ese ciclo tiene momentos. Y por lo tanto, cuando van a comenzar una clase, a conducir una clase, situar al estudiante. ¿Qué esperan ellos que el estudiante aprenda en esa sesión? Y enseguida recoger desde los estudiantes lo que ya saben del tema. A continuación, incorporar una técnica de trabajo cooperativo para que entre ellos intercambien en grupo pequeño lo que recuerdan del tema o lo que registraron en sus notas, en sus cuadernos. Después viene una apuesta común de todo el grupo y desde esa apuesta común el docente toma elementos y entreteje con el nuevo conocimiento que quiere aportar. ¿Para qué? Para que posteriormente el alumno nuevamente recuerde lo que él sabía del tema y lo remodele con lo que el profesor le aportó. Otra apuesta común y un ejercicio ya metacognitivo final en el cual le demos sentido a lo que el estudiante fue descubriendo, que nos sirve a nosotros además de ¿qué? De retroalimentación para saber qué conceptos quedaron claros, cuáles habría que reforzar y cómo. Yo con eso que se quedaran, yo me quedaría feliz de esta entrevista. Muchas gracias, Lucía, por su tiempo. Como siempre, muy interesante conversar de estos temas. Y
ese es el tiempo que teníamos para el tema de hoy. Así que nos despedimos. Nos despedimos, Matías. Quiero dar las gracias por la oportunidad nuevamente y nos veremos si me vuelves a invitar a con algún otro tema donde yo pueda aportar. Por supuesto. Desde el Centro de Investigación en Educación en Ciencias de la Salud, me despido de ustedes. Y bueno, Bienvenidos Docentes es un podcast para todo aquel que se interese por la educación universitaria en Ciencias de la Salud y es desarrollado por el Centro de Investigación en Educación Médica y en Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina en la Universidad Finisterre en Santiago de Chile. Tenemos un sitio web, ciemixfinis.cl. Ciemix es CIEMYCS y nuestro correo electrónico es ciemix@uft.cl. Este podcast está disponible en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y otras plataformas donde se distribuyen podcasts. La música en la introducción es Feeling Sunny de Scott Holmes Music. Muchas gracias por escucharnos y sigamos aprendiendo.